Bienvenidos al curso de endocrinología. Mi nombre es Carlos Esteban Builes. Yo soy médico internista endocrinólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y docente en pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia. Conmigo desarrollaremos 4 temas. Los estaremos viendo a lo largo del curso. Espero que los disfruten. Bueno, el día de hoy vamos a discutir el enfoque del paciente con incidentaloma adrenal en el contexto de las endocrinopatías. Para comenzar, pues tenemos que definir qué es un incidentaloma adrenal. No cualquier lesión que encontremos en la glándula adrenal es un incidentaloma. Se considera un incidentaloma aquella lesión que tenga mínimo 10 milímetros o que sea de mayor tamaño y que la encontremos de manera incidental. Esto significa que se haga en el contexto de un estudio imaginológico que se solicitó por una causa diferente a una sospecha de una disfunción adrenal o una sospecha de una masa adrenal. Si una masa cumple ambos criterios, se considera un incidentaloma adrenal. ¿Qué tan frecuente es este hallazgo? Pues depende de cómo miremos los estudios que se han revisado. Si vamos a mirar los estudios que han cogido pacientes en necropsias, vamos a encontrar que más o menos el 8% de la población general tiene un incidentaloma adrenal. Por ecografía la frecuencia es mucho menor y eso se debe probablemente a que la ecografía no es una buena herramienta para hacer el diagnóstico de un incidentaloma adrenal, porque la resolución no permite ver de manera adecuada las glándulas adrenales y lesiones pequeñas. Y por tomografía, más o menos el 4% de la población general, pero aquí empezamos a notar algo diferente. Y es que a medida que las personas envejecen, la incidencia se hace mucho mayor al pasar de los años. Entonces, ¿qué preguntas nos debemos plantear cuando estamos ante un incidentaloma adrenal? La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿esta masa es benigna o es maligna? La segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿tiene o no producción hormonal? La tercera pregunta es si esta masa va a requerir un manejo quirúrgico o simplemente una observación o un manejo expectante. Y finalmente, si decido que esta masa no debe ser llevada a cirugía, no se debe extirpar, ¿cómo le voy a hacer el seguimiento? Entonces, estas son las 4 preguntas que nos debemos resolver cuando estamos ante un paciente que tiene un incidentaloma adrenal y espero que al final de esta videoconferencia les quede muy claro cómo responder cada una de ellas. Entonces, lo primero es qué muestran los estudios con respecto a qué tipo de masas encontramos nosotros frecuentemente. Y aquí vemos 2 tendencias. Los estudios realizados por clínicos muestran que la mayoría de los pacientes que tienen un incidentaloma adrenal van a albergar un adenoma y la gran mayoría de estos adenomas van a ser no funcionales. En menor proporción encontramos el feocromocitoma y las lesiones malignas. Esto contrasta un poco con los estudios quirúrgicos. En los estudios quirúrgicos solamente el 55% son adenomas, la gran mayoría no funcionales, pero encontramos una incidencia algo mayor de cáncer. Y no quiere decir que los unos o los otros estén equivocados. Esto simplemente lo que nos está mostrando es cómo se comportan las diferentes series dependiendo del tipo de enfoque que hagamos. Los enfoques quirúrgicos normalmente se hacen en pacientes en quienes la sospecha de malignidad es alta y por eso encontramos que la proporción de pacientes con cáncer es un poco mayor, mientras que en los estudios clínicos la decisión de no llevar al paciente a cirugía fue mucho más frecuente y por eso consideramos que la gran mayoría van a ser adenomas y no cáncer. Otros datos importantes de la epidemiología de las masas adrenales son las siguientes. Generalmente pensamos que el compromiso bilateral es infrecuente, pero no. Hasta el 15% de las masas no pueden comprometer ambas glándulas adrenales y debemos pensar en algunas patologías específicas. La más frecuente son las metástasis de otros tipos de malignidades lejos de las glándulas adrenales, pero también tenemos enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, la hiperplasia adrenal congénita, la hiperplasia adrenal bilateral macronodular, que es productora de cortisol independiente de los niveles de ACTH, y los adenomas benignos bilaterales sin producción hormonal. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuando estamos evaluando personas con cáncer, lo que sabemos de los estudios observacionales es que en estas cohortes, más o menos la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes cuando le encontramos un incidentaloma adrenal son metástasis y generalmente lo hacemos en el contexto de los estudios de extensión de las lesiones primarias y es infrecuente encontrar primero la metástasis adrenal que el tumor primario. Entonces, ¿cómo debemos hacer la evaluación radiológica de los pacientes en quienes tienen una sospecha de un incidentaloma adrenal? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la ecografía, siendo un método de bajo costo y altamente disponible, tiene varios factores técnicos que no la hacen la imagen de elección. Lo primero es que depende de las habilidades del operador.
un operador con alta experiencia puede distinguir lesiones adrenales de un tamaño considerable. Un operador con baja experiencia es incapaz de distinguir lesiones adrenales. Lo segundo es que el tejido adiposo impacta en la calidad de la imagen y en la calidad de la ecografía, disminuyendo la probabilidad de encontrar un incidentaloma adrenal. Y lo tercero es que el hecho de que se contenga un alto contenido de gas en el abdomen o en las vísceras huecas hace que técnicamente sea más difícil documentar las lesiones adrenales. Entonces, ¿cuál es el papel de la ultrasonografía en las masas adrenales? Para responder esta pregunta, unos investigadores en Italia se plantearon una pregunta de investigación específicamente con esto y evaluaron cuál era la utilidad de la ultrasonografía. Se dieron cuenta que era muy útil cuando las masas tenían más de 3 centímetros y era tan sensible como la tomografía o la resonancia magnética, pero con masas de menor de 3 centímetros era mucho mejor la tomografía o la resonancia magnética para documentar las lesiones adrenales. Muy bien, entonces si la tomografía es tan útil y es la imagen de elección, ¿cómo debemos hacerla? ¿Con contraste o sin contraste? Idealmente, y la aproximación inicial debería hacerse sin medio de contraste. ¿Por qué? Porque el protocolo para glándulas adrenales debería incluir este requisito. Y es que cuando usted haga análisis de cortes de más o menos de 3 a 5 milímetros en un protocolo de multidetector, usted evalúe inicialmente la atenuación de la lesión que está describiendo. Los adenomas tienden a contener un alto contenido lipídico similar a la glándula adrenal del cual surgieron. Y usualmente el hallazgo de menos de 10 unidades Hounsfield en densitometría por tomografía de una lesión adrenal tiene una muy buena sensibilidad y especificidad para descartar una malignidad. No quiere decir que las lesiones que tengan más de 10 unidades Hounsfield sean lesiones malignas, son lesiones que se consideran indeterminadas, pero hay que tener en cuenta que más o menos un tercio de los adenomas que son benignos, son pobres en grasa y van a tener una densitometría mayor a 10 unidades Hounsfield. Entonces, hasta acá tenemos que un estudio sin contraste, una lesión que tenga una densitometría de menos de 10 unidades Hounsfield, este hallazgo es tan sensible que nos permitiría no continuar con el protocolo. Entonces, ¿qué adiciona el medio de contraste? El medio de contraste adiciona la posibilidad de medir lavado en aquellas lesiones indeterminadas y podemos medir ese lavado de manera absoluta o de manera relativa. Y aquí ustedes ven las ecuaciones para ambos. No es importante que las conozcan, pero en algunas ocasiones uno tiene los datos para calcular el lavado y no le han calculado el lavado en el reporte de la tomografía y nos tocaría a nosotros hacer ese cálculo. Entonces, en aquellos adenomas pobres en lípidos, un lavado absoluto de más del 60% o un lavado absoluto relativo de más del 40% tiene una sensibilidad aceptable para poderme descartar lesiones malignas. Si ustedes se preguntan qué es mejor, calcular el lavado absoluto o el lavado relativo, probablemente es mejor calcular el lavado absoluto. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos una masa adrenal que tiene 18 unidades Hounsfield en la densitometría, en la tomografía no contrastada, y que cuando le calculamos el lavado absoluto es del 51.7%, mientras que el relativo es del 42.7%. Si consideramos los valores que vimos en la diapositiva anterior, con el lavado absoluto consideraríamos que esta sería una lesión probablemente maligna, y si consideramos solamente el lavado relativo, consideraríamos que esta lesión es una lesión benigna. Esta lesión corresponde a una metástasis de cáncer de colon. Entonces, en este caso estaba acertado el valor obtenido por el lavado absoluto y no por el relativo. Si nos devolvemos un poco, vamos a ver que la sensibilidad del lavado absoluto es un poco mayor a la sensibilidad del lavado relativo. Ofrecer algo diferente o ser algo distinto, realizar una resonancia magnética. La resonancia magnética se basa en un principio y es en el contenido de grasa que tienen las lesiones. Y como vimos anteriormente, las lesiones benignas de la glándula adrenal generalmente tienen un alto contenido lipídico, aunque un tercio de ellas no tiene un alto contenido lipídico. Entonces, la frecuencia con la que hay resonancia de los protones, de las moléculas de agua y de triglicéridos es lo que me permite diferenciar el contenido de grasa de estas lesiones. Una pérdida de intensidad fuera de fase en relación con el vaso, anteriormente se hacía en relación con el hígado, pero la incidencia de hígado graso hoy en día es tan alta que comparar con un tejido con alto contenido lipídico, como es el 50% de la población que tiene hígado graso, no lo hace confiable y por eso hoy en día se utiliza el vaso. Tiene una sensibilidad tan buena como la tomografía y una especificidad tan buena como la tomografía para diferenciar los adenomas de las lesiones malignas. Recuerden que la principal pregunta que me está respondiendo el estudio imaginológico no es si hay producción hormonal, sino si esa lesión es sospechosa malignidad o me puedo quedar tranquilo y considero que es una lesión benigna. Generalmente los adenomas tienden a ser hipointensos en las
imágenes en T1 e ISO o hiperintensos en las imágenes en T2. Podemos utilizar también métodos funcionales como la gammagrafía. Desafortunadamente, los derivados del colesterol radioactivo que se utilizan para la gammagrafía del estudio adrenal no están disponibles en Colombia. Y básicamente lo que hacíamos cuando había disponibilidad de estos medios o en otros países donde hay disponibilidad de estos medios era evaluar si el patrón de la glándula adrenal con el adenoma era concordante o era discordante. Cuando era concordante, esto quiere decir que la captación de la glándula adrenal contralateral, la cual no tiene adenoma, era similar a la del adenoma. Estábamos hablando de una lesión concordante que probablemente correspondía a un adenoma. Cuando era discordante, cuando la captación era menor en el adenoma que en la glándula contralateral, estamos hablando de una lesión discordante y sospechosa de ser una lesión maligna. La gammagrafía tiene varias dificultades como técnica. La primera es que no tiene una muy buena resolución espacial por el tipo de estudio y es muy poco útil para dar una buena localización espacial de las masas de menos de 2 centímetros. Y esto en ocasiones es beneficioso tener una buena localización espacial porque con esta toma de decisiones quirúrgicas se puede planear el abordaje que va a tener el cirujano. Lo otro es que se pueden confundir lesiones benignas no adrenales con un alto contenido lipídico con lesiones adrenales o lesiones benignas no adrenales que usualmente son de bajo contenido lipídico con lesiones malignas adrenales llevando a cirugías innecesarias. Y finalmente, los carcinomas de la glándula adrenal que son bien diferenciados, que usualmente son los que tienen producción hormonal, tienden a comportarse muy parecido al tejido donde surgieron, que es la glándula adrenal, o sea que tiene un alto contenido lipídico, o sea que la gammagrafía no sería una buena técnica para diferenciar los unos de los otros. Y finalmente, es un examen engorroso porque requiere varios días para realizar las diferentes tomas que se tienen que hacer en el paciente y usualmente, dependiendo del protocolo, va a requerir entre 5 a 7 días de evaluaciones periódicas para tomas de diferentes imágenes. Hoy en día contamos con otra técnica imaginológica que hace la fusión de dos técnicas. La primera, la tomografía por emisión de positrones fusionada con una tomografía computarizada. Esto nos permite tener una imagen funcional, que es la tomografía por emisión de positrones, con una imagen anatómica, que es la tomografía computarizada. Cuando se combinan las dos, la sensibilidad y la especificidad son muy altas y mejoran aún más cuando se cuantifica el lavado, como lo hacemos con la tomografía sin la fusión de la tomografía por emisión de positrones. Cuando es muy útil esta técnica. Es muy útil cuando tenemos que caracterizar lesiones indeterminadas a las cuales, a pesar de la cuantificación del lavado, seguimos pensando que es una lesión indeterminada. Recuerden que nunca hemos llegado a hacer el diagnóstico de malignidad solamente por imágenes. El diagnóstico de malignidad lo hace la histología. Su rendimiento, al ser una imagen funcional, es peor en las lesiones pequeñas y algunos adenomas y feocromocitomas pueden metabolizar glucosa. Y como la tomografía por emisión de positrones utiliza un isótopo radioactivo de glucosa, pues marcando la glucosa, se podría confundir algunos de estos adenomas y feocromocitomas como lesiones potencialmente malignas. Quise traerles este ejemplo publicado en la revista Lancet del 2012 porque nos permite en un solo caso de una persona mirar todas las técnicas imaginológicas disponibles. Este era el caso de un paciente que se consultó en París por un Cushing subclínico. El paciente básicamente estaba en seguimiento en la consulta de hipertensión arterial y diabetes mellitus y dentro de un estudio abdominal no relacionado con ninguna patología adrenal le encontraron unas masas adrenales de manera incidental. Entonces, en la figura lo que estamos viendo es una tomografía simple que muestra dos masas, una de 49 milímetros y otra de 27 milímetros. Las ven señaladas con la flecha de color verde. Cuando se le adiciona el medio de contraste, observamos que hay una lesión de la masa superior que realza drásticamente con el contraste. Miren la diferencia que hay entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Cuando se utiliza la gammagrafía con colesterol, lo que vemos es que la masa inferior suprime la captación de la glándula contralateral. Y cuando vemos una gammagrafía con otro isótopo que no es para mirar adenomas, sino para mirar otro tipo de lesiones, tumores neuroendocrinos como el feocromocitoma, vemos que la utilización de la metayodobensilguanidina, que es lo que significa esta sigla MIBG, favorece el realce característico de los feocromocitomas. En la imagen E vemos como en el PET con
tomografía contrastada, la tomografía por emisión de positrones combinada con la tomografía contrastada, se muestra captación limitada solamente a la masa superior, que era la misma masa que mostraba realce con el contraste en la tomografía simple que veíamos en la imagen B. Y finalmente, cuando se lleva a cirugía, vemos en la imagen F, se encuentran dos lesiones diferentes. Una lesión que es la superior, que es de color gris o roja, con áreas quísticas y degeneración, que es típica del feocromocitoma, y una lesión inferior, que es más de color amarillo anaranjado, que es típica de los adenomas, que son ricos en colesterol. Finalmente se le hizo una marcación con inmunohistoquímica doble. En la roja vemos la marcación para cromogrina A y en la marrón para el factor de transcripción 1 del colesterol. Y lo que vemos es lo siguiente, que la misma masa, en la imagen G y en la H y en la I, tiene captación para ambas inmunistoquímicas. La cromogranina es una tensión que es de manera citoplasmática, como en los tumores neuroendocrinos tipo feocromocitoma, y el factor S de transcripción del esteroide, el SF1, está localizado dentro del núcleo. Entonces tenemos en una misma persona dos masas diferentes, un feocromocitoma y un adenoma productor de cortisol, en el cual se utilizaron todas las imágenes diagnósticas que les acabo de mencionar. Muy bien, entonces hasta aquí hemos evaluado si la masa es benigna o sospechosa de malignidad, y eso nos lo aportó la radiología. Vimos las diferentes técnicas: ecografía, tomografía simple, tomografía contrastada, gammagrafía y la combinación de PET-CT más del PET con el CT y la resonancia magnética. Ahora vamos a respondernos otra pregunta. ¿Será que esta lesión tiene o no tiene producción o autonomía hormonal? Y básicamente aquí estamos hablando de tres problemas grandes. El primero de ellos es el feocromocitoma, y por las implicaciones que tiene este diagnóstico, todos los pacientes con un incidentaloma adrenal deberían ser estudiados para este tipo de lesión. El examen de elección debería ser la medición de las metanefrinas. ¿Por qué las metanefrinas y no las catecolaminas? En otra clase, dentro del curso, vamos a evaluar este tipo de pruebas diagnósticas en el contexto específico del feocromocitoma, pero es importante que ustedes sepan que las catecolaminas se producen de manera pulsátil, mientras que las metanefrinas, producto de metabolismo de las primeras, se producen de manera relativamente constante. Entonces la sensibilidad de las metanefrinas es un poco mayor que las de las catecolaminas, porque evita esta variabilidad que tiene la producción de catecolaminas. Si ustedes se preguntaran cuál es el estudio más sensible para el diagnóstico de feocromocitoma, son las metanefrinas fraccionadas en plasma. Tiene una ventaja grande, es que las metanefrinas fraccionadas en plasma tienden a tener menos interacción con sustancias que consumimos todos los días, por ejemplo el banano, el acetaminofén, algunos vinos. Sin embargo, no las tenemos disponibles en nuestro medio de manera fácil de ordenar, y por ello recurrimos a la segunda mejor opción, que son las metanefrinas fraccionadas en orina. Cuando hablamos metanefrinas fraccionadas en orina, debemos tener elevaciones considerables, ojalá 4 veces por encima del valor de referencia que le reporta el laboratorio. ¿Y por qué valores tan elevados? Porque valores inferiores, especialmente cuando la elevada es una sola de las metanefrinas. Recuerden que nosotros tenemos metanefrina, normetanefrina y metanoradrenalina, metdopamina. Cuando tenemos elevada solamente una de ellas, estamos ante un caso de una posible interferencia, y recuerden que es mucho más frecuente encontrar interferencias y falsos positivos que verdaderos feocromocitomas. La segunda autonomía hormonal que debemos descartar es el hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario debe descartarse solamente en aquellos pacientes que tengan o hipertensión o que en algún momento de su vida hayan presentado hipocalemia con o sin el uso de diuréticos. Y esto es muy importante porque frecuentemente se nos olvida preguntar esto en los pacientes. ¿Qué le vamos a medir? Aldosterona de actividad de renina plasmática. Y recuerden que la actividad de renina plasmática y la aldosterona, sus valores presentan interferencia con la mayoría de los antihipertensivos, antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos, preparados hormonales, algunos estados fisiológicos como el embarazo y en las edades avanzadas. Y es por esto que cuando veamos el tema específicamente de hiperaldosteronismo primario, vamos a mirar cómo se debe hacer la aproximación diagnóstica para la medición de aldosterona, actividad de renina plasmática y su interpretación. Pero es importante que todos los pacientes con hipertensión arterial o con hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos que tengan un incidentaloma adrenal sean evaluados para un hiperaldosteronismo primario.
Y finalmente tenemos el síndrome de Cushing. Aquí no estaríamos hablando de una enfermedad de Cushing, porque aquí no habría dependencia a la ACTH y no estaríamos en el contexto de un tumor hipoficiario, sino en la producción de cortisol derivada de una glándula adrenal con un adenoma que es autónomo. Aquí existe mucho debate alrededor de este tema, es porque todas las pruebas diagnósticas para hipercortisolismo se han hecho para hacer la evaluación de la enfermedad de Cushing. Y lo que tenemos es adaptación para el diagnóstico del síndrome de Cushing que no es de origen hipoficiario. Dentro de las pruebas diagnósticas, y también lo veremos cuando veamos a profundidad el tema de hipercortisolismo en síndrome de enfermedad de Cushing, de todas las pruebas disponibles que tenemos para esclarecer el diagnóstico de hipercortisolismo, la que mejor rendimiento diagnóstico tiene para el caso específico de hipercortisolismo de origen adrenal independiente de ACTH es el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona y aún así no tiene una buena sensibilidad, la sensibilidad está alrededor del 70 al 80%. El punto de corte puede variar, el punto de corte de supresión después de la administración de la dexametasona y los reportes varían entre 5 y 1.8 miligramos, valores más altos castigan un poco la especificidad, valores más bajos castigan un poquito la sensibilidad. En este momento el consenso o la recomendación que se tiene en la evaluación de un síndrome de Cushing de origen adrenal es tomar valores de 1.8 como el punto máximo al cual podría llegar una persona sana y considerar a todos aquellos que tengan más de 1.8 como posibles portadores de una lesión productora de cortisol. Da más certeza el hecho de tener un cortisol por encima de 5 y entre 1.8 y 5 se deben catalogar a estas personas como probables portadoras de un adenoma productor de cortisol. Y esto lo veremos más a profundidad cuando tratemos el tema de hipercortisolismo. El cortisol urinario en el contexto del síndrome de Cushing de origen adrenal es poco sensible. El 80% de las personas con una forma subclínica de Cushing de origen adrenal van a tener cortisol urinario normal. Y el cortisol salivar es altamente sensible y específico, pero la mayoría de los estudios derivan de personas con enfermedad de Cushing y no con síndrome de Cushing de origen adrenal, y no podría yo decirles cuál es el punto de corte ideal para el cortisol salivar en el contexto de esta patología, ¿sí? Entonces, todos los pacientes deben ser estudiados para feocromocitoma, todos los pacientes deben ser estudiados para síndrome de Cushing, y aquellos con hipertensión arterial, hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos o medicamentos deben ser estudiados para hiperaldosteronismo. Entonces hemos resuelto dos preguntas ya. Esta lesión es sospechosa de malignidad o benigna, cómo evaluamos la producción hormonal, y aquí ya tenemos la respuesta a la tercera pregunta. Todas aquellas lesiones que sean sospechosas de malignidad deben ser llevadas a cirugía, todas aquellas lesiones que tengan producción hormonal, específicamente feocromocitoma, deben ser llevadas a cirugía. En el síndrome de Cushing y en el hiperaldosteronismo discutiremos más a fondo qué pacientes deben ser llevados a cirugía y quiénes no, en el contexto de esas patologías, en el tema, pues cuando desarrollemos la clase específica de cada uno de estos temas. Ahora vamos a pasar qué pasa con el seguimiento y tratamiento de los pacientes. Entonces, para poder responder esta pregunta, tenemos que conocer cuál es la historia natural de estas lesiones, ¿sí? Lo primero que tienen que saber es que la velocidad de crecimiento de los adenomas, o sea, de las lesiones benignas, es muy poca y es de menos de 2 milímetros por año, que generalmente los adenomas que inicialmente se diagnosticaron como no productores de hormonas, usualmente no se convierten en una lesión productora de hormonas. Hay algunos casos reportados de la aparición de adenomas que se consideraron no productores de ninguna hormona y que en el tiempo se diagnosticaron como productores de cortisol, pero hoy sabemos que estos diagnósticos se dieron más a problemas con las pruebas diagnósticas al inicio, que se refinaron en el seguimiento, y no con un adenoma que era no productor de cortisol y que más adelante ganó autonomía. Aunque hay algunas teorías interesantes que proponen que estos adenomas pudieran ganar mutaciones en el curso de su existencia que los pudieran hacer susceptibles de empezar a producir hormonas, y frecuentemente pues la que mejor se propone para este caso sería la producción de cortisol, ¿sí? Y también es interesante que en la historia natural de estas lesiones, más o menos el 4 al 5% de las masas ni siquiera incrementan de tamaño, sino que disminuyen de tamaño o desaparecen en el seguimiento. Entonces, la probabilidad de diagnosticar una malignidad en el seguimiento de un tumor es muy baja si el diagnóstico al inicio fue benigno, basados en la densitometría por tomografía o en el uso del lavado en las lesiones indeterminadas. Menos de una persona de cada 1000 personas que le hagamos seguimiento con un adenoma, un incidentaloma adrenal, le vamos a diagnosticar un cáncer en su seguimiento.
¿Cuál es entonces el riesgo de diagnosticar una lesión funcional en el seguimiento de una lesión que inicialmente consideramos no funcional? Entonces, como les mencionaba ahorita, lo más frecuente era documentar un hipercortisolismo, especialmente en aquellas lesiones de más de 3 centímetros. Las otras formas de autonomía adrenal, después de que yo lo haya descartado inicialmente, la producción hormonal es muy rara e incluso se han descrito algunos casos de normalización de las alteraciones endocrinas en el seguimiento. Si decidimos llevar a nuestro paciente a cirugía, ¿cuál debe ser la técnica quirúrgica que debemos emplear? Idealmente debería ser una extracción de la glándula adrenal, una adrenalectomía por vía laparoscópica. Es una técnica segura en manos de un personal capacitado. El curso posoperatorio tiende a ser mucho más agradable para nuestros pacientes con tiempos de estancia hospitalaria y tiempos de recuperación hacia su actividad normal mucho más cortos. Esto sí depende de la curva de aprendizaje que tenga el equipo quirúrgico. Entonces, si tiene un equipo quirúrgico que está altamente entrenado y capacitado o que hace con frecuencias laparoscopias para la resección de lesiones adrenales, esa debería ser la técnica de elección de nuestros pacientes con incidentalomas adrenales. ¿Qué pasa cuando yo decido que mi paciente no va a ser llevado a cirugía? Bien sea porque la lesión que evaluamos inicialmente la consideramos como no maligna o porque por alguna otra circunstancia consideramos que nuestro paciente no debe ser llevado a cirugía. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos recomienda que se le haga un seguimiento hormonal al paciente anualizado durante 4 años y que se repita la evaluación radiológica 12 meses después del diagnóstico y si no hay ningún cambio, no volver a repetir nunca más una imagen diagnóstica. La Asociación Europea de Endocrinología, con su grupo para el estudio de lesiones adrenales, eh, recomienda que aquellas lesiones que sean caracterizadas como benignas por la radiología, o sea, aquellas que tengan menos de 10 unidades Hounsfield o que tengan más de 10 unidades Hounsfield, o sea, que fueron indeterminadas, pero que el lavado está acorde con una lesión benigna, no requerirían seguimiento radiológico. Y si tiene un perfil hormonal inicial normal, tampoco requeriría seguimiento hormonal, a menos que en el seguimiento clínico, o sea, en la consulta que hacemos una vez al año, en el cual hacemos interrogatorio y examen físico completo, documentemos alguna manifestación que nos sugiera una autonomía hormonal. Por lo contrario, no requiere ni seguimiento radiológico ni seguimiento hormonal bioquímico. Y finalmente quisiera dejarlos con esto, que es un análisis en el seguimiento interesante que hace un epidemiólogo de Nueva Zelanda, eh, preguntándose cuál sería el beneficio o cuál podría ser el posible detrimento que tenga el seguimiento radiológico de los pacientes con el incidentaloma adrenal. Entonces, la primera pregunta que él se plantea y responde es que las probabilidades de beneficiar a una persona con el seguimiento es muy baja. Usted debería seguir más o menos 3.000 personas con incidentalomas adrenales para evitar que una sola persona muriera a causa de un incidentaloma adrenal que se nos pasó como una lesión benigna. ¿Cuáles son las posibilidades de ocasionarle un daño a una persona como resultado del seguimiento de las lesiones adrenales? Pues son casi que el doble de aquello de la probabilidad de disminuir una muerte. Más o menos usted debe hacer seguimiento de 1.600 personas para producir una muerte, y no es que va a producir una muerte ocasionada por el seguimiento. Estas muertes se calculan de la probabilidad derivada de desarrollar una segunda malignidad por el uso de la tomografía o de las complicaciones asociadas a la resección de una lesión que no requería resección durante el seguimiento. Y finalmente, los costos asociados a seguir las personas con incidentaloma adrenal son importantes, teniendo en cuenta que es 4 veces más costoso que realizar el seguimiento, es 4 veces más costoso que realizar una angiografía más la implantación de un solo stent, y es 1.500 veces más costoso que prevenir una muerte por diarrea de un niño en un país en vía de desarrollo o del tercer mundo. Con este análisis quería finalizar la presentación. Aquí resumimos las 4 preguntas que nos planteamos al inicio. ¿Es benigna o probablemente maligna mi lesión? ¿Tiene una producción hormonal? ¿Es de tratamiento quirúrgico o no? Y si es de tratamiento quirúrgico, si no es de tratamiento quirúrgico, ¿cómo debo hacer el seguimiento? Muchísimas gracias.